Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de los colombianos que se van del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 9 de diciembre. Sin duda, la política de migración fue un tema del panorama político del continente este año. Fue por las deportaciones masivas de Trump que arrancó esta pelea con el presidente Gustavo Petro por allá en enero, que ya va en la lista Clinton en acusaciones y negaciones de visas. Pero el fenómeno de la migración de los colombianos es muy complejo. Hay gente con mucha plata que está evitando pagar impuestos y al mismo tiempo crece el grupo de colombianos que sale del país a estudiar, a trabajar, a ahorrar y después ver si regresan a Colombia. Con datos y con reportería de personas que se fueron, armamos esta radiografía de la migración. Pablo Manrique hace los datos económicos para La Silla. Gracias por pasar por acá. No, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo llegas a tener los datos de cómo está ocurriendo la migración de Colombia? Bueno, analicé dos datos principales. Los primeros son los impuestos de renta y patrimonio entre 2023 y 2024. Esto para rastrear a la gente con sueldos altos, que según la ley son 5 millones de pesos al mes para renta, y los súper ricos, que son los que tienen que pagar impuesto al patrimonio, porque tienen casas, propiedades, negocios, yates, que sumen más de 3.000 millones de pesos. El otro dato es el de Migración Colombia. Ese lo analizamos desde 2023 hasta noviembre de este año. Y tiene el dato de la gente que pasa por puestos de migración en los aeropuertos o en los pasos fronterizos y declara que se va a residir en otro país. Juntando esos datos, sacamos dos conclusiones. La primera es que los ricos están yendo del país y que hay más gente entre 18 y 39 años, que no son ricos, sino más de clase media, que están migrando a Estados Unidos y a Europa. Y estas dos migraciones ocurren de formas completamente distintas. Vamos una a una. La primera es la de los súper ricos, que se puede llamar migración fiscal. ¿Esta gente por qué se está yendo? Como tú dijiste, migran por temas fiscales. Se van porque los impuestos están muy altos. Sobre cuánta gente se fue, tenemos dos cifras. Si se mide por la cantidad de gente que declara renta, en los grupos más altos se fueron 3.000. Si se mide por patrimonio, que mide a los súper ricos, se fueron 1.000 personas. Y no es que se vayan porque no les gusta Colombia, sino porque les toca pagar más impuestos dependiendo de su riqueza. Ese fue más o menos el caso de Falcao García con Millonarios, cuando vino a jugar acá. Ese es el ejemplo perfecto del rico que migra. Gente como Falcao, que para evitar el impuesto al patrimonio, traslada su residencia fiscal. Para hacer eso en Colombia, toca pasar más de 183 días por fuera del país. Que es la razón por la que Millonarios hizo todas esas maromas para que él estuviera un rato acá jugando y otro rato viviendo por fuera. Los súper ricos se empezaron a ir del país desde la tributaria de Ocampo, que convirtió el impuesto al patrimonio en permanente. Antes era transitorio, pero siempre ha sido permanente. O sea, no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Sí. El otro tipo de migración no es para evitar pagar los impuestos, sino es una migración de residencia. Sí, encontré dos cosas interesantes. Lo primero es que la migración de esta gente que no es súper rica está cayendo, pero sigue siendo alta. En lo que llevamos de este año, han sido 9 millones de personas las que se van diciendo que su motivo es ser residentes en otro país. Pero es importante tener en cuenta que también están entrando unas 8.8 millones de personas. Entonces, en términos netos, se fueron unas 180.000 personas, que es alto, pero es más bajo que lo que teníamos hace 2 o un año. Lo otro es a qué se van. El grupo más grande declara ante migración que se va para hacer ocupaciones de servicio, como trabajar en casas, trabajar como niñeras, trabajar limpiándole la casa, algo más. Este es el caso de Valeria. Ella tiene 24 años, estudió periodismo en Colombia, pero quería hacer una maestría y sentía que acá no podía ser suficientemente independiente económicamente ni pagar esos estudios. Así que se fue a Seattle, en Estados Unidos, a ser niñera residente migrante o au pair, como lo llaman. Yo no siento que en Colombia yo no lo pudiese haber logrado, yo siento que me iba a tomar más tiempo.
Ok. Que me iba a tomar más tiempo, no pagar mi propia maestría solamente, sino generar mi propia independencia. Iba a ser demasiado complicado para apoyarme, digamos, sin necesidad de depender de otros. A ella le pagan el mínimo de Estados Unidos, que son unos $7.5 por hora, unos 26,000 pesos. Pero lo extra es que no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar desayuno, almuerzo, cena, y eso le permite ahorrar para estudiar allá y después, como ella quiere, devolverse. Siento que cuando vuelva a retomar lo mío, mi carrera, pues me va a dar durísimo porque no voy a estar acostumbrada al trote que tiene un periodista. Así yo veo noticias y todo eso, digamos que es muy diferente al estar metido en tu país. Y en general sí siento que va a ser un poco difícil y que uno puede sentir muchas veces que perdió el tiempo estudiando la carrera, y siento que este pequeño esfuerzo que estoy haciendo me va a ayudar a mejorar. Y varios con los que hablé se fueron es para hacer plata y devolverse al país. Que habla mucho también del costo que tiene la vida en Colombia en este momento, o al menos la calidad de vida que mucha gente quiere. Pues, digamos, si quieres hacer una maestría, te endeudas con el ICETEX, no puedes hacer tantas cosas. Ahora, ¿la mayoría de gente se sigue yendo a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos sigue siendo el principal destino, pero es muy importante decir que está reduciéndose. Pasó de representar el 50% de la gente que se va en 2022 y representar el 43% de los que se han ido hasta lo que llevamos del 2025. Por ejemplo, hablé con Nadia, que también se fue de au pair, con el mismo plan: hacer plata, descansar, volvió, pero si se vuelve a ir, dice ella, no vuelve por allá por las medidas migratorias. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá, fue la primera vez que Trump se lanzó a la presidencia, y me acuerdo perfecto de la conversación que yo tenía con el papá anfitrión de la familia con la que me estaba quedando, y para él era absurdo la idea de que Trump fuera presidente. Entonces creo que en estos momentos, para mí, para nadie, representaría de pronto un riesgo grande el prestarme para hacer el viaje en estos momentos. De pronto no lo veo tan favorable. Y las estadísticas muestran que a Trump le está funcionando su política del terror. Sí. Este año se redujo a un 99%, que es casi todo, el paso por el Darién, que era un paso para ir a Estados Unidos. Además, según datos de Estados Unidos, 23,000 personas de esos 8 millones de colombianos que se devuelven este año fue a la fuerza, deportados por Estados Unidos. Y si no es Estados Unidos, ¿cuál es la segunda mejor opción? Europa y especialmente España. ¿Y por qué allá? ¿Por el idioma? Sí, por el idioma. Si bien irse a Europa también es caro y hay más trámites, España, por ejemplo, no está en el plan de deportar masivamente y el euro está más caro que el dólar. Claro, en pesos es mucha más plata hablar de euros que dólares. Ahora, el costo de migrar en estas condiciones de todas maneras sigue siendo alto, y no estamos hablando de una migración extrema como la que ocurre en Venezuela, que lleva años, pero sí comprarse un tiquete, conseguirse un cuarto, un arriendo, la comida, el cambio de moneda termina siendo alto, y por lo que me cuentas pareciera que son personas que tienen o ahorros o capacidad de endeudarse. ¿Qué hace esta gente que se está yendo? Los datos de migración no nos dicen tristemente cuánto ganan los que se van, pero sí dan datos que permiten intuir que son clase media alta. Dan la edad, que los que más se van son gente de 30 a 39 años y gente de 18 a 29 años. Básicamente la edad de la fuerza laboral del país. Y aunque no sabemos de qué se graduaron, Migración pide el dato de la ocupación. Muchos dicen que trabajan en servicios, como ya vimos con los au pairs, pero también siguen comercio, ingenieros y uno que está creciendo mucho, que es sector salud. Lo curioso del sector salud es que solo el 38% de las personas que dicen trabajar en ese gremio se van a Estados Unidos. Y Europa se vuelve cada vez más atractiva para esta gente. A Europa se van porque hay más oferta laboral, pagan más, y otro incentivo es el sistema de salud de Colombia. Gente que si trabaja en un EPS o no le pagan bien, o la cierran o le intervienen, y eso da claramente menos estabilidad laboral. Pablo, con los datos y la reportería que hiciste, ¿se puede concluir que es bueno o malo irse de Colombia? Ahí el consenso de los expertos económicos es que la migración en general es buena. En términos del bienestar de la gente que se va y sus familias, es que irse para mandar plata a la gente que se queda en Bogotá es muy bueno para ellos. Si la gente se va es porque percibe que está mejor afuera que adentro. Pero en términos de política pública eso no es tan bueno,
porque nos volvemos dependientes de cosas. Por ejemplo, en Colombia la cantidad de remesas está creciendo mucho, así como la cantidad de gente que depende de esas remesas para vivir. Sí. O sea, que si un presidente cualquiera, no voy a decir nombres, le pone impuestos a las remesas, pues le pone un peso a la economía colombiana. Lo otro es que si se va la gente que estudió, pues estamos hablando de migración de una fuerza laboral que no tiene incentivos para producir acá, sino que se va a producir a otro país. Espero que tú sigas produciendo eso acá. Esperemos que sí. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias por invitarme. Esta semana se terminan de confirmar las listas al Congreso, se definen precandidatos presidenciales y se confirman quiénes van a hacer consultas impartidistas. Todo esto y más va a estar en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.